Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con ganas de un chismecito jugoso, porque hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha cautivado a miles, una historia llena de pasión, rumores y, como dice el título del vídeo, un ritmo prohibido del amor. Sí amigos, hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, los protagonistas de Erkencicus o pájaro soñador como la conocimos por aquí, y la llama, a veces visible, a veces oculta, que los unió dentro y fuera de la pantalla. Vamos a desmenuzar su química arrolladora, a explorar los momentos más icónicos de su relación, los rumores que los persiguieron, las señales que algunos vieron, o quisieron ver, y por supuesto, el misterio que rodea su presente. Prepárense para un viaje lleno de fotos, vídeos y especulaciones, porque vamos a analizar a fondo este fenómeno televisivo y personal que nos tuvo a todos al borde del asiento. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrarás contenido sobre tus series y actores favoritos, análisis, curiosidades y mucho más. Y si ya eres parte de esta comunidad, bienvenido de nuevo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el universo de Can Yaman y Demet Özdemir y su ritmo prohibido del amor. Erkencicus fue mucho más que una simple novela turca. Fue un fenómeno cultural que traspasó fronteras, conquistando corazones en todo el mundo. Y gran parte de ese éxito se debió sin duda a la química explosiva entre Can Yaman y Demet Özdemir. Desde el primer momento, la conexión entre ellos fue palpable. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban, la chispa que saltaba en cada escena. Era innegable que había algo especial entre ellos. Su interpretación de Candibit y Sanem fue magistral. Lograron transmitir la pasión, el humor y la ternura de una pareja que luchaba por su amor contra viento y marea. Y es que, ¿quién no se enamoró de Can, ese fotógrafo aventurero y apasionado, y de Sanem, esa joven soñadora y un poco torpe? La combinación de sus personalidades era perfecta, y Can Yaman y Demet Özdemir supieron darles vida de una manera única y memorable. Pero la magia no se limitaba a la pantalla. Detrás de cámaras, la relación entre Can y Demet parecía ser igual de intensa. Las fotos y vídeos que circulaban en redes sociales mostraban una complicidad innegable, risas, abrazos, miradas cómplices. Todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad entre ellos. Los rumores de romance no tardaron en surgir. Los fans, ávidos de información, analizaban cada gesto, cada mirada, cada comentario en redes sociales, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Se crearon foros y grupos de discusión donde se debatía cada detalle, y las teorías sobre su relación se multiplicaban. Desde teorías sobre una relación secreta y apasionada hasta elaboradas historias sobre rupturas y reconciliaciones tras bambalinas, la imaginación de los fans no tenía límites. Se rumoreaba sobre celos en el set, discusiones acaloradas y hasta viajes románticos secretos que nunca fueron confirmados. Y es que era difícil no ilusionarse. La química entre Can y Demet era tan fuerte que parecía imposible que no hubiera algo más. Además, ambos eran jóvenes, guapos y solteros. La combinación perfecta. Era la receta perfecta para una historia de amor de cuento de hadas, una que los fans anhelaban ver convertida en realidad. Los dos encajaban a la perfección, no solo en pantalla, sino también en las imágenes y vídeos fuera del set. Su energía era contagiosa y su conexión era palpable, lo que alimentaba aún más las fantasías de los fans. Pero, ¿qué había de cierto en todos estos rumores? Pues bien, la verdad es que ni Can Yaman ni Demet Özdemir confirmaron nunca su relación. Siempre se mostraron muy discretos al respecto, evitando hablar del tema en entrevistas y apariciones públicas. Esto, por supuesto, no hizo más que alimentar las especulaciones. En lugar de negar o confirmar los rumores, optaron por una estrategia de silencio y ambigüedad, lo que solo sirvió para echar más leña al fuego. En las entrevistas se limitaban a hablar de su profesionalismo y su buena relación como compañeros de trabajo, pero evitaban cualquier comentario que pudiera interpretarse como una confirmación de su romance. Algunos argumentaban que simplemente eran buenos amigos y compañeros de trabajo, que su química en pantalla era producto de su profesionalismo y talento actoral. Sin duda ambos son actores excepcionales y capaces de generar química con cualquiera, pero la intensidad de su conexión en Erkencicus parecía ir más allá de la simple actuación.
La forma en que se conectaban a nivel emocional, la forma en que se entendían sin necesidad de palabras, era algo que no se podía fingir. Otros, en cambio, seguían convencidos de que había algo más. UE estaban ocultando su relación por miedo a la presión mediática o por alguna otra razón. El mundo del espectáculo puede ser implacable y las relaciones sentimentales de las celebridades suelen estar bajo una lupa constante. Es comprensible que Khan y Demet quisieran proteger su privacidad y evitar convertirse en el centro de atención de los tabloides. Además, las presiones de la industria, los contratos publicitarios y las expectativas de los fans pueden influir en la decisión de mantener una relación en secreto. Y es que la vida de las celebridades está siempre bajo el escrutinio público. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada y comentada por miles de personas. Es comprensible que muchos famosos prefieran mantener su vida personal en privado, especialmente cuando se trata de relaciones sentimentales. La falta de privacidad, la constante atención de los medios y los comentarios malintencionados pueden ser muy perjudiciales para una relación. Pero volviendo a Khan y Demet, hay que reconocer que su silencio no hizo más que avivar el fuego de los rumores. Y mientras ellos seguían sin pronunciarse, los fans seguían investigando, buscando pruebas que confirmaran sus sospechas. Se convirtieron en detectives aficionados, analizando cada detalle de sus vidas en busca de la verdad. Se analizaron sus miradas en las alfombras rojas, sus interacciones en las redes sociales, sus gestos durante las entrevistas. Cada detalle era examinado con lupa en busca de una señal que revelara la verdad. Se crearon elaboradas líneas de tiempo de sus apariciones públicas, se compararon sus publicaciones en redes sociales y se analizaron sus expresiones faciales en busca de pistas. Los fans estaban decididos a descubrir la verdad detrás del ritmo prohibido del amor. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial, muchos fans siguieron creyendo que Khan y Demet habían tenido una relación, aunque fuera fugaz. Algunos incluso afirmaban que habían terminado mal y que por eso no querían hablar del tema. Esta teoría cobró fuerza cuando ambos dejaron de seguirse en redes sociales después del final de la serie, lo que fue interpretado como una señal de que su relación había terminado en malos términos. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que es innegable es el impacto que tuvieron Can Yaman y Demet Özdemir en la televisión turca y en el corazón de miles de fans en todo el mundo. Su talento, su carisma y su química en pantalla los convirtieron en una de las parejas más queridas y recordadas de la pantalla chica. No solo fueron los protagonistas de una serie exitosa, sino que también se convirtieron en íconos de estilo y modelos a seguir para muchos jóvenes. Y es que *Erkencikus* no solo fue una historia de amor, sino también una historia de superación personal, de lucha por los sueños y de la importancia de la familia y la amistad. La serie transmitió valores positivos y mensajes inspiradores que conectaron con el público de todas las edades. Los personajes de Khan y Sanem eran imperfectos, pero aspiraban a ser mejores personas y a luchar por sus sueños, lo que los hacía muy identificables para el público. Además, la producción de *Erkencikus* fue impecable. La fotografía, la música, el vestuario. Todo estaba cuidado al detalle para crear una atmósfera mágica y envolvente que transportaba al espectador a un mundo de ensueño. Los paisajes de Estambul, la música tradicional turca y el vestuario colorido contribuyeron a crear una experiencia visual y auditiva inolvidable. Y por supuesto, el elenco de actores fue excepcional. Todos y cada uno de los personajes estaban muy bien definidos e interpretados, lo que contribuyó a crear una historia rica y compleja. Desde los padres de Sanem hasta los amigos de Khan, cada personaje tenía su propia personalidad y su propia historia que contar. Pero sin duda, Can Yaman y Demet Özdemir fueron la piedra angular de *Erkencikus*. Su talento y su carisma fueron los que hicieron que la serie brillara con luz propia. Lograron crear una pareja inolvidable que quedará grabada en la memoria de todos los fans. No solo interpretaron sus roles a la perfección, sino que también aportaron su propia personalidad y su propia química a la historia. Después de *Erkencikus*, tanto Can Yaman como Demet Özdemir continuaron sus carreras por separado. Can Yaman se mudó a Italia para protagonizar *Viola come il mare *, una serie de televisión italiana que tuvo un gran éxito. Este cambio de rumbo en su carrera demostró su versatilidad como actor y su ambición de explorar nuevos horizontes. Demet Özdemir, por su parte, siguió trabajando en Turquía, protagonizando varias series y películas que también fueron muy bien recibidas por el público.
Su talento como actriz cómica y dramática la ha consolidado como una de las estrellas más importantes de la televisión turca. Y aunque sus caminos se separaron, el recuerdo de su química en *Erkencicus* sigue vivo en el corazón de los fans. Muchos siguen esperando que algún día vuelvan a trabajar juntos y que la magia vuelva a surgir en la pantalla. Los fans sueñan con una secuela de *Erkencicus* o con un nuevo proyecto en el que Can y Demet puedan volver a compartir pantalla y revivir la magia que los unió. Pero mientras tanto nos conformamos con recordar los momentos más icónicos de su relación, los besos apasionados, las miradas cómplices, las risas compartidas. Todos esos momentos que nos hicieron soñar con un amor como el de Can y Sanem. Los momentos en la playa, los viajes en moto, las cenas románticas y las escenas de celos son solo algunos de los momentos que han quedado grabados en la memoria de los fans. Y es que el amor, ya sea real o ficticio, siempre será un tema que nos apasiona y nos emociona. Nos gusta ver historias de amor que nos hagan creer en la magia, en el destino y en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela. Las historias de amor nos transportan a un mundo de fantasía y nos hacen creer que todo es posible. Y Can Yaman y Demet Özdemir, con su talento y su carisma, nos regalaron una de esas historias de amor que nos hacen soñar. Una historia que, aunque quizás no sea del todo real, nos hizo creer por un momento que el amor verdadero existe. Su historia, ya sea real o ficticia, ha inspirado a miles de personas a creer en el amor y a luchar por sus sueños. Quizás el ritmo prohibido del amor entre Can y Demet nunca se revele por completo. Quizás siempre quede envuelto en un halo de misterio y especulación. Quizás nunca sepamos la verdad detrás de los rumores y las especulaciones, pero eso no impide que sigamos soñando con su historia. Pero lo que sí es seguro es que su química en *Erkencicus* fue algo especial, algo que trascendió la pantalla y que tocó el corazón de miles de fans en todo el mundo. Y eso es lo que realmente importa. Su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca perdurará en el tiempo y seguirá inspirando a nuevas generaciones de fans. Y es que al final del día, lo que recordamos de una serie o película son las emociones que nos transmitió, los personajes que nos hicieron reír y llorar, las historias que nos hicieron soñar. Y *Erkencicus*, gracias a Can Yaman y Demet Özdemir, nos regaló un montón de momentos inolvidables. Nos hizo reír con las ocurrencias de Sanem, llorar con las dificultades de Can y suspirar con su historia de amor. Así que si eres fan de Can Yaman y Demet Özdemir, te invito a que sigas disfrutando de su trabajo, tanto juntos como por separado. Y a que sigas soñando con un amor como el de Can y Sanem, un amor que traspasa fronteras y que vence todos los obstáculos. Porque al final, el amor es lo que mueve el mundo. El amor es la fuerza más poderosa del universo y es capaz de superar cualquier obstáculo. Y ahora, para finalizar este vídeo, vamos a recapitular brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. Hemos hablado de la química arrolladora entre Can Yaman y Demet Özdemir, de los rumores de romance que los persiguieron, de los momentos más icónicos de su relación en *Erkencicus* y de su trayectoria profesional después de la serie. También hemos explorado el impacto cultural de *Erkencicus* y cómo la serie conectó con el público de todo el mundo. Hemos explorado las razones por las que su conexión fue tan especial y cómo lograron transmitir la pasión y el amor de Can y Sanem de una manera tan convincente. También hemos analizado los rumores y las especulaciones sobre su relación fuera de la pantalla, y cómo su silencio al respecto no hizo más que alimentar la curiosidad de los fans. En definitiva, hemos intentado desentrañar el misterio que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir y su ritmo prohibido del amor. Y aunque quizás no tengamos todas las respuestas, esperamos haberte entretenido e informado con este vídeo. Hemos intentado analizar su historia desde diferentes perspectivas, desde el punto de vista de los fans hasta el punto de vista de los expertos en la industria del entretenimiento. Quiero agradecerte de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que te haya gustado y que hayas disfrutado tanto como yo hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. He disfrutado investigando y compartiendo mis pensamientos sobre esta fascinante historia. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que Can y Demet tuvieron una relación? ¿Cuál es tu momento favorito de *Erkencicus*? ¿Te gustaría que volvieran a trabajar juntos? Déjame tus comentarios aquí abajo, me encanta leerte y saber lo que piensas. Me interesa mucho saber qué opinas sobre este tema y cómo te sientes al respecto.
Y para terminar, no olvides darle like a este vídeo si te gustó, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y sígueme en mis redes sociales para estar al día de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Ciao. Y no olvides seguir soñando con el amor. Hasta la próxima.